Buenos amigos, entramos en la segunda parte de este programa un tanto especial, un día como hoy festivo. Así que estamos Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, con Luis Reyes, economista, el director general de presupuesto. Don Luis, me pareció bastante interesante la primera parte de este espacio con el tema del fideicomiso, un tema que necesariamente se seguirá abordando aquí en la República Dominicana porque es un tema que está muy encendido, pero me parece un buen aporte el que ha hecho en términos conceptuales e igualmente económicos y legales sobre este contrato de fideicomiso. Pero hay otra faceta en la que el gobierno se ha embarcado desde que asumió el poder el 16 de agosto. Son las alianzas público-privadas. No es una figura jurídica nueva, en otros países de América Latina se ha implementado. Lo que me llama la atención es que estas alianzas público-privadas, que ya incluso hay una dirección general en el gobierno de alianzas público-privadas, están apostando por grandes proyectos, megaproyectos de infraestructura en el campo turístico y en otras áreas de obras. Así es que qué tan viable resulta esta alianza público-privada, sobre todo en términos de beneficio público, de beneficio para la sociedad dominicana? Yo creo que en los próximos años el país va a necesitar de la inversión privada como complemento de la inversión pública en aquellos casos donde sea pertinente y siempre bajo la normativa apropiada. El día pasado escuché al director general de Alianza Público-Privada referirse al tema de la posibilidad de la privatización de las empresas de distribuidora de energía eléctrica. Y él refería las expectativas que tienen las autoridades de recibir inversiones privadas en esas empresas. Y yo creo que eso me parece positivo. Sin embargo, cuando se le preguntó si eso era una privatización, dice, no, nosotros vamos a aceptar inversión del sector privado, pero no se acepta la idea de que eso es una privatización. Y uno se pregunta, pero ¿bajo qué condiciones va a invertir el sector privado en una empresa pública que esté controlado por el sector público y donde no hay garantía de que va a haber un retorno apropiado para la inversión privada? Porque la inversión privada persigue el lucro. La inversión privada, a diferencia del sector público, su propósito es retornar el capital más los beneficios que puedan acumularse durante el periodo de operaciones. Y además necesita la garantía de que las operaciones que se van a hacer ahí son operaciones eficientes desde el punto de vista financiero, es decir, que van a maximizar el beneficio. Y eso, si no se da, difícilmente podamos atraer inversión privada en esos entes públicos. Entonces, yo creo que no es posible que ocurra inversión masiva en esas áreas si realmente no hay un proceso de privatización. Yo creo que lo que hay que hacer es rodear a las operaciones que puedan llevarse a cabo para que éstas se hagan de manera transparente y que garanticen la participación del Estado y obviamente que las decisiones que se adopten sean tomando en consideración el bien común. Yo creo que eso es lo más importante. Si eso se da, si se cumplen esas precondiciones, entonces poco a poco veremos cómo vamos avanzando. Hay experiencias pasadas que fueron experiencias desfavorables. Nosotros tenemos procesos de privatización que todavía están vigentes, como es el caso de la venta del proceso de capitalización que se llevó a cabo en los años 90
con todo lo que era el patrimonio de Corde y con parte del patrimonio de lo que era el sector eléctrico. Entonces, esas experiencias hay que evaluarlas, hay que verlas, hay que ver cómo nosotros mejoramos. Hay otras experiencias, por ejemplo, de participación privada, público-privada, como fue el caso de la autopista del Nordeste. Ya sabemos cuánto nos costó esto. Todas estas experiencias deberían de evaluarse y a partir de ello, entonces, ver cómo nosotros podemos crear las condiciones para que pueda llevarse a cabo ese proceso de participación privada en temas que son de interés público. La figura misma del fideicomiso es una expresión de esa política de alianza público-privada. No. De hecho, déjeme decir algo. La alianza público-privada es una experiencia de hace 30, 40 años, fundamentalmente, por lo menos en el ámbito latinoamericano. Muy utilizada en México primero, en los años 80, 90, carretera, construcción de infraestructura. Posteriormente en países como Colombia, Argentina y otros países de América Latina se han hecho muy populares. La figura del fideicomiso, que viene de la palabra trust en inglés, que significa confianza, es una figura que tuvo un uso fundamentalmente en el ámbito privado, pero alejado totalmente de lo público, no tenía nada que ver. El fideicomiso puede llevarse a cabo entre partes privadas. Usted puede confiarle a una fiduciaria lo que es su patrimonio para que ella le gestione su patrimonio. Y eso es una operación totalmente privada, no tiene que ver necesariamente con lo público. Aquí nosotros hemos asociado el fideicomiso a lo público porque lo que se ha venido a conocer son las operaciones que ha realizado el sector público. Pero reitero, nada que ver. De hecho, en el mundo anglosajón, la figura del fideicomiso, del trust, es una figura ampliamente conocida en el sector privado, muchísimo más que en el sector público. De hecho, en el mundo anglosajón, yo no conozco muchas experiencias de utilización de fideicomiso en operaciones público-privadas. Creo que eso es más del ámbito, particularmente por lo menos de América Latina, que es lo que conozco. Sí. Jiménez, dame un segundito ahí para aclarar algo, como yo estaba equivocado al respecto. En el fideicomiso, para entenderlo, para que nos entendamos todos, lo que hay es una figura para gestionar y o administrar un bien privado y en este caso ahora con Punta Catalina como público. En la alianza público-privada es inversión de capitales compartiendo acciones. Así es, hay una participación directa en la inversión del sector privado, ya sea que aporte capital fresco, que aporte tecnología, que aporte alguna otra cosa, know-how, conocimiento, gestión, y hay un aporte de gobierno que puede ser un aporte de naturaleza, que puede ser terreno, que puede ser como en este caso la planta de Punta Catalina, y eso da lugar entonces a una especie de joint venture, de inversión conjunta entre lo público y lo privado, que resulta en un ente para los fines de conseguir ese objetivo que se ha planteado. Sí. Okay. Don Luis, pasando a otro tema, finalmente cerramos el 2021 con un crecimiento económico sorprendente, 12%, por encima del 12% según los datos del Banco Central, y esto indudablemente que ha sido reconocido porque ese crecimiento se produjo en el marco de una pandemia, una crisis sanitaria que impactó también la parte económica. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué factores entiende usted que confluyeron para que República Dominicana finalmente fuese uno de los países de mayor crecimiento en el mundo en el marco de esta pandemia? Bueno, el primer elemento que favoreció el desempeño de la economía dominicana fue el desempeño de la economía de los Estados Unidos. La recuperación de la economía de los Estados Unidos creó un ambiente propicio para la dinamización de la economía dominicana, favoreció las exportaciones tradicionales, las exportaciones de zona franca, que crecieron de manera significativa, pero en adición a eso también hay que sumar el tema de las ayudas otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos, que permitieron en buena medida que los dominicanos mantuvieran
ese ritmo que han venido exhibiendo las remesas desde el exterior y que al final del año pasado nosotros recibiéramos más de 2.500 millones de dólares respecto a lo que habíamos recibido en el año 2019. Ese monto extraordinario de remesas que básicamente están destinadas a sectores de bajos ingresos fue lo que permitió que, a pesar del desempleo, ese segmento de la población pudiera mantener los niveles de consumo e impulsar el crecimiento. Eso jugó un papel trascendente. Tal vez el elemento más importante fue esos más de 100.000 millones de pesos que se recibieron en ese año de incremento de remesas, que fundamentalmente, ¿dónde van destinadas? Repito, van destinadas a esos sectores de menores ingresos. ¿Cómo esos sectores de menores ingresos iban a mantener los niveles de consumo si no hubiese sido por las remesas? Es un tema central, como también lo fueron las exportaciones. Al final, también hubo una recuperación del turismo, que sobre todo en el último trimestre, nosotros tuvimos oportunidad de crecer en ese ámbito, en ese sector. Entonces, hay otros elementos, porque esos no son los únicos. Hay factores internos. Las decisiones del Banco Central, de la política monetaria, fue la dirección correcta. Fue la dirección correcta y crearon las condiciones internas para que esa situación externa favorable se pudiera potenciar y permitir esa recuperación en el plano que nosotros hemos visto en los meses pasados. Quizás se me queda un elemento adicional y es el elemento del sector privado interno. El sector privado interno fue importante por el aporte que hizo, sobre todo en términos de creación de empleo. Eso también es un elemento relevante a la hora de analizar la recuperación de la economía dominicana en el año 2021. Sí. Don Barrios. Bueno, habría que destacar igualmente el turismo, que ahora mismo la visita del presidente a España sobresale una inversión para este año quizás de 2.000 millones de dólares, que es bastante dinero. ¿Qué le parece, Luis? No, bien, creo que también la inversión extranjera directa fue un aporte significativo al desempeño de la economía el pasado año. Es un elemento también que hay que ponderar de manera positiva. Ciertamente, yo diría que esos elementos, la conducción de la política monetaria, la situación del sector externo, fundamentalmente en Estados Unidos, la recuperación de la economía, las remesas y la inversión extranjera directa, en buena medida eso explica la mayor parte del crecimiento que nosotros tuvimos el pasado año. Bueno, vámonos al tema de los retos. Los retos son igualmente importantes porque ese crecimiento, aunque igualmente muy alto, se produce también en un marco de inflación igualmente muy alta. Es decir, a diciembre del año pasado cerramos por encima de 8, me parece 8.6% los niveles de inflación. Es una inflación nunca vista en la República Dominicana. El Banco Central habla de factores externos, factores, por ejemplo, que influyeron para que esta situación se diese. Ahora bien, la inflación vinculada a la crisis de suministro, a los aumentos de materia prima, es decir, todo esto, ¿cómo lo va, cómo tú lo ves, ligándolo también al reto de los compromisos de la deuda externa del país, es decir, los compromisos de pago de intereses y amortizaciones, en un marco donde el gobierno tuvo que abandonar su proyecto de reforma fiscal? Voy a comenzar por lo último. Mira, el tema del endeudamiento solamente va a generar presiones, va a achicar las posibilidades del gobierno desde el punto de vista de la realización de su plan de gobierno, de su plan. Fuera de eso, yo no creo que haya ninguna amenaza en términos de que el gobierno no pueda cumplir con sus obligaciones de pago del servicio de la deuda pública. Yo creo eso yo lo descarto. Nosotros no estamos ni cercanos a eso. Repito, puede limitar, afectar
las posibilidades que tiene el gobierno en términos de realizaciones de lo que es su plan. Desde el punto de vista de los desafíos, tú citas el desafío de la inflación, y ciertamente es un desafío importante, porque como hemos visto, los precios internacionales del petróleo se mantienen elevados, pero hay amenazas como es el conflicto que hay en la frontera Rusia-Ucrania, con el problema, por ejemplo, del suministro de gas a Europa. Si de pronto se concretiza ese conflicto, ¿cómo va a repercutir eso en términos de los precios de la energía, particularmente del gas, y cómo por efecto de sustitución va a afectar los precios del petróleo? Entonces, esos son de las amenazas que nosotros tenemos en un escenario donde tampoco los fletes van a comenzar a disminuir, digamos, los próximos días, donde tenemos todavía una situación donde las principales economías del mundo este año van a comenzar a desacelerarse, y el año que viene, en el 2023, al parecer, según las estimaciones de las instituciones de mayor credibilidad sobre estos temas, dicen que va a mantenerse la tendencia a seguir disminuyendo el crecimiento en esas economías. En otras palabras, nuestras posibilidades de crecimiento, dependiendo del sector externo, van a ser menores. Entonces, si tenemos un escenario como ese de menor crecimiento y al mismo tiempo tenemos presiones inflacionarias, por lo menos lo que se dice los primeros 6 meses del año, ahí nosotros entendemos que con la situación que se ha dado de que tuvimos una inflación de más de 5% en el año 2020 y una inflación de 8.5% en el año 2021 y una inflación que se va a mantener en el año 2022, por lo menos hasta el primer semestre del año, eso se traduce en una erosión de la capacidad de compra de la población, pero sobre todo de los sectores de menores ingresos, y eso afecta también las posibilidades de crecimiento de nuestra economía. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de menos demanda de bienes y servicios por parte de esos sectores que están perdiendo su poder de compra. Ya no tenemos las remesas para mantener el consumo de esos sectores, por lo menos no en los niveles que se dio el pasado año. Si no tenemos eso, y entonces al mismo tiempo se profundiza el poder de compra de los ingresos que ellos tienen, debido a que se va a mantener la inflación y que ya tenemos aproximadamente un 14% de inflación acumulada en los últimos 2 años, ahí hay nuevos desafíos, ahí hay nuevas cosas que nosotros tenemos que hacerle frente como país. Entonces, si se continuamos profundizando estos problemas, eventualmente lo que vamos a tener es que la secuela que ya hemos heredado de la pandemia del COVID en términos de pobreza, en términos de exclusión y en términos de equidad distributiva se va a seguir profundizando. Y de ahí entonces nosotros podríamos pasar a situaciones que son más complejas de gestionar, porque ya no estamos hablando solamente del problema económico, ya estamos hablando también de problemas de tipo social y de otra naturaleza que pueden complicar más la gestión por parte del gobierno. Esa es la situación que nosotros estamos afrontando, digamos, para los próximos meses, por lo menos para este año. ¿Y qué posibilidades u opción tiene el gobierno de como alternativa, como algo alternativo respecto al anuncio de desmontar el subsidio a los precios de los carburantes? Es que en esta situación yo creo que en realidad el gobierno tiene pocas opciones de desmontar el subsidio a los carburantes, porque la inflación se le dispararía y al disparársele, yo creo que el gobierno no le queda de otra que seguir aguantando y, como lo ha estado haciendo, poco a poco ir traduciendo los incrementos de precio a la población de manera paulatina, pero no es verdad que de golpe y porrazo nosotros vamos a ver un aumento, quién sabe. En este momento no tengo los datos, pero imaginémonos que son 15 pesos en el galón de la gasolina regular, 12 pesos, 20 pesos en el caso del gasoil, no lo sé, pero me parece que esos montos impactarían de manera tan fuerte la inflación que el gobierno no creo que en este momento tenga como opción
resolver su problema por esa vía. Yo creo que va a tener que seguir aguantando, quizá no con en la misma magnitud que el pasado año, pero parcialmente va a tener que asumir parte de, como lo ha hecho hasta ahora, del subsidio a los combustibles. Bueno, el tema es que por un lado usted tiene razón eso, porque los precios de los combustibles ejercen una presión muy grande en términos de precio final a los consumidores de todos los artículos y servicios. Pero hasta qué punto las finanzas públicas pueden aumentar, asumir deudas millonarias cada viernes, cada semana, que es de lo que estamos hablando. Hubo ocasiones que hubo que asumir deuda con los importadores hasta de 500 millones de pesos. Mira, Manuel, bueno el tema, porque de eso se tratan las políticas públicas. Las políticas públicas frecuentemente enfrentan ese dilema que tú planteas. ¿Cuál es el dilema? El dilema entre permitir que se siga empobreciendo una parte de la población o yo en condiciones precarias, porque tampoco no es que el gobierno tenga una situación excedentaria para estar asumiendo miles de millones de pesos, esa es la realidad. Pero de eso se trata, las políticas públicas se tratan de eso, de tomar decisiones en medio de dilemas complejos. ¿Qué es lo que uno ve en esto? Que los precios de los combustibles son transversales a toda la economía. Cuando uno permite que se aumenten los precios de los combustibles, no es solamente que aumente el pasaje, que aumente el transporte de los bienes agropecuarios, de los bienes manufacturados, de los productos de importación, que son un porcentaje muy amplio de una proporción importante del Producto Interno Bruto. Y entonces eso tiene un efecto transversal prácticamente para toda la economía, porque recordemos que también aquel que es propietario de un vehículo, cuando va a repostear, a echar combustible, también tiene que pagar un combustible más caro. A él le afecta. Posiblemente una persona de clase media tiene un efecto que él puede asumir con más facilidad que una persona pobre cuando usted le aumenta el pasaje, pero igual le afecta. Entonces estamos hablando de decisiones que en caso de usted no adoptarla, tiene que pagar un costo muy alto, muy elevado. Y yo no creo que las autoridades van a pagar un precio tan elevado permitiendo un ajuste, digamos, violento de los precios de los combustibles. Yo me inclinaría en este momento más por un ajuste gradual, como se ha venido haciendo, y que dé tiempo para que la población vaya asimilando el resultado de estos incrementos de precios que sabemos que hay ahí acumulados en el Ministerio de Industria y Comercio, porque no se han transferido a la población, a pesar de que el último aumento fue un aumento más o menos significativo, incluso de 5 pesos por galón en uno de los derivados, pero yo creo que eso no me parece que en este momento sea viable hacer un ajuste de esa magnitud sin que tenga efectos significativos. Hay un elemento que me llama la atención, a ver si tiene las autoridades la posibilidad de reajustar el impuesto que cae sobre combustibles y o reajustar el ITEVIS a los fines de apaciguar o tener soluciones menos inflacionarias. Bueno, yo creo, oye, método de eso, que el gobierno podría explorar ese tipo de cosas. Yo por lo menos lo veo bien. Obviamente habrá que ver la situación de los ingresos del gobierno. Yo creo que el gobierno está muy corto de ingresos este año, según las estimaciones que yo he hecho. Y no me parece también que yo no estoy seguro si es en este momento una mejor práctica, pero habría que explorarlo. Por ejemplo, algunos de esos productos que son más sensibles de la canasta familiar, una alternativa que podría explorarse es precisamente quitarle, si no el ITEVI, por ejemplo, bueno, el ITEVI, por ejemplo, de algunos insumos relevantes, importantes en los procesos de producción, eso podría ser, o de las importaciones de bienes, podría ser que algunos de estos rubros importantes también en la canasta, sobre todo los sectores más pobres, que se le dé un tratamiento preferencial con tasa cero. Eso podría ser, eso lo podríamos, yo creo que son de las cosas que el gobierno eventualmente va a tener que hacer si se mantiene como está previsto una situación de presiones inflacionarias en los próximos meses.
creo que vas a tener que ser creativo porque claramente el pasado año no fue efectivo, no fueron efectivas las decisiones que se adoptaron. No porque no se hicieron, no se adoptaron decisiones, sino porque no fueron efectivas. Al final concluimos con una inflación de 8.5% y esa inflación fue mucho más alta que la que se produjo en otras economías de tamaño similar a la que nosotros, perdón, a la de República Dominicana, como son las economías de Centroamérica, que acumularon inflaciones de 4 o 5%, y uno se pregunta, ¿por qué nosotros tuvimos una inflación que fue prácticamente el doble que la de esas economías que tienen estructura económica similar a la nuestra? Algo no funcionó en el diseño de políticas que se implementó aquí en la República Dominicana. No podemos comparar la República Dominicana con situaciones, por ejemplo, como la de Argentina, Brasil, que son países que tienen tradiciones inflacionarias mucho más altas que nosotros. Comparado con economías de estructura productivas similares, nosotros realmente tuvimos una inflación que fue mucho más alta, no solamente de lo que son nuestros antecedentes, sino de lo que fueron los resultados que alcanzaron esas economías. Luis, y finalmente, y de manera breve por el tiempo, todos los organismos multilaterales, los organismos financieros internacionales coinciden en hacer una proyección hacia la baja del crecimiento económico, tanto mundial como regional, en este 2022, e incluso lo proyectan para el 2023. Es decir, América Latina, el mundo, todos estarán en baja según las proyecciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL. ¿Cómo tú ves el panorama? Mira, el tema nuestro es que si nosotros no vamos a depender tanto de las economías, perdón, del entorno internacional, de un entorno internacional, digamos, tan favorable como el que hemos disfrutado hasta ahora, durante esta fase de recuperación, hay que diseñar políticas para compensar esas posibilidades que nos daba el entorno internacional. ¿Están ahí? No sabemos. Yo creo que es muy complejo lo que se abre de en adelante, porque el Banco Monetario, el Banco Central ya no va a poder seguir soportando la recuperación del crecimiento como lo vino haciendo hasta ahora. El banco tiene que enfocarse en el control de la inflación, que es el mandato fundamental de su ley, y entonces nosotros estaremos dependiendo mucho de ese entorno internacional y de las posibilidades que puede tener el gobierno desde el punto de vista de la inversión. Concluyo diciendo lo siguiente. Yo creo que parte del esfuerzo que hace el gobierno con Punta Catalina es porque tratará de agenciarse unos recursos para fines de fortalecer la inversión pública y poder apuntalar el crecimiento durante este año. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Reyes, economista, director general de presupuesto. Yo creo que ha sido una comparecencia que ha llenado las expectativas, como siempre, don Luis, muy conceptual, muy directo en tu planteamiento y en tu visión sobre los problemas que te plantean. Así que muy agradecido de haber contado una vez más contigo aquí en esta propuesta de la noche. Te deseamos muy buenas noches. Gracias. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, recordarles que nos pueden sintonizar de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por Digital 15. Y ese artículo que hizo referencia el amigo Luis Reyes lo pueden encontrar en lapropuestadigital.com. Ahí pueden encontrar ese artículo, consideraciones sobre el contrato del fideicomiso Punta Catalina. Un artículo interesante que lo recomendamos. Así que les deseamos muy buenas noches.